versículo 15. Cuando el pueblo del Señor lo tenga, me responde con un fuerte amén. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 15. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y a la comunión de su Santo Espíritu, y dice así: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Es una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Vamos a estar orando. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por este día, mi Dios, que usted nos permite estar en su casa de oración, Señor bendito. Tu palabra va a ser dada, Padre amado, que sea usted preparando los corazones, las vidas, Señor, porque nosotros somos conscientes que necesitamos de una palabra, de un consuelo, ya sea de exhortación, de edificación, mi Dios eterno, pero somos necesitados tuyos, mi Dios eterno. Padre amado, que tú seas, Padre, hablando en nuestras vidas, tocando los corazones, tocando nuestras mentes, Señor amado, y que podamos salir llenos y edificados por tu palabra, Señor amado. Agradeciéndote, mi Dios, porque tú has sido maravilloso, misericordioso, que sea tu presencia en nuestras vidas, Señor. Que sea usted dándome ciencia, sabiduría, conocimiento de lo alto, Señor, para yo poder hablar conforme tu palabra, mi Dios eterno, y que no salga palabra de hombre, Dios. Gracias te damos, Señor, por la vida de tu pueblo, mi Dios, que ha venido a tu casa de oración a buscar de tu presencia, mi Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, amado Espíritu Santo, un solo Dios. Amén y amén. Deles alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Deles alabanza, mi hermano. Porque nuestro Dios es bueno y maravilloso. Bien, mis amados hermanos, como dimos lectura en la palabra del Señor en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Vamos a leerlo de nuevo. Dice su palabra: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Bien, mis hermanos, como dimos lectura a la palabra de nuestro Dios, nos damos cuenta que Pedro empieza a decir: han dejado el camino recto. Mi hermano, camino significa nuestro modo de pensar, nuestro modo de hablar, nuestro modo por el cual nosotros nos estamos conduciendo. Y dice más adelante que se han extraviado. Es alguien que una vez estuvo en este caminar, pero lastimosamente se extravió, se perdió, siendo un servidor de Jesucristo, siendo un hijo de Dios. Dice más adelante: y siguieron el camino de Balaam. De pronto todos hemos escuchado aquella historia sobre Balaam. Mi hermano, esa historia a veces es de no creerla, porque usted se imagina que una burrita le hable a aquel profeta. La palabra de Dios menciona que Dios le permitió solamente a 2 animales a que hablase. ¿Cuál fue la primera que le permitió? A la serpiente. Dios le permitió que aquella serpiente hablase. Mi hermano, y esa es la historia que vamos a ver el día de hoy. Cómo aquel profeta empieza a narrar su historia en Números. Vámonos a Números, para poder comprender a qué se está refiriendo Pedro cuando dice, Números capítulo 22.
estar viendo quién era Balaam, cuál fue el error que aquel hombre cometió y cuál fue la doctrina, la enseñanza que le estuvo enseñando al pueblo de Israel. Mis hermanos, en Números capítulo 22 dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel se encontraba acampando junto a los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Mis hermanos, cuando el pueblo de Israel se encontraba en aquel lugar, ellos estaban muy cerca de llegar donde se encontraba el rey Balac. Mis hermanos, el pueblo de Israel ya estaba a punto de entrar a aquella tierra prometida. Dios le había dado la victoria porque pudo derrotar al pueblo de Egipto. Cuando el pueblo de Israel avanzaba, seguía, él era una persona victoriosa, porque cuando se encontraban con otras personas, ellos los derrotaban, podían. Pero ¿qué pasa, mis amados hermanos? Que dice la historia que el pueblo de Israel estaba cerca de donde se encontraba el rey Balac, el rey de los moabitas. Entonces, mis hermanos, dice la palabra del Señor que aquel rey tuvo miedo. ¿Miedo por qué? Porque sabía que el pueblo de Israel era un pueblo poderoso. El rey Balac sabía que Dios estaba con aquel pueblo, que iba en victoria. ¿Por qué? Porque Dios lo respaldaba. Entonces, mis hermanos, dice la palabra del Señor que el rey Balac tuvo miedo, tuvo temor, y luego llega a escuchar de un hombre llamado Balaam. Balaam significa extranjero, y él era, dice la palabra de Dios, de Mesopotamia. Entonces, mis hermanos, él no sabía lo que estaba pasando, y el rey Balac va y escucha de aquel hombre. Balaam era un profeta de Dios. Balaam era un hombre que cuando Dios le daba una palabra que enviara para que él hable, se cumplía. Era conocido también como un adivino. Los moabitas los tenían así, que lo que él confesaba con sus labios, eso hacía, eso se cumplía. Porque ese es un profeta de Dios. Cuando va y te da una palabra, envíale, dile esto se cumple. ¿Por qué? Porque viene de parte de Dios. Entonces Balaam era conocido como un profeta de Dios. Y ahí es donde el rey Balac desea algo de parte de él. Y eso lo vamos a ver en el 22, capítulo 6. Dice la palabra del Señor que había algo que el rey Balac quería en contra del pueblo de Israel. En el 5 dice que el rey envió mensajeros, envió a los ancianos de Moab. ¿Para qué? Para que se allegase a Balaam, y él quería algo. Dice en el 6: ven pues, ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que al que tú bendigas será bendito, y al que tú maldigas será maldito. Mis hermanos, vemos en la palabra del Señor que Balac quería que aquel profeta maldijera al pueblo de Israel. ¿Qué significa maldición? Mis hermanos, maldición significa pedir, desear, algo que le ocurra un mal a alguien. Mis hermanos, maldecir también es un conjuro, un hechizo, que quería que Balaam profesara, dijera aquellas palabras en contra de aquel pueblo. Pero mi hermano, Dios ya cambió esa maldición por la bendición que ahora tenemos, que es en Cristo Jesús. Entonces eso era lo que deseaba aquel rey Balac. Anda, quería que Balaam que vaya donde se encontraba aquel rey, para que vaya y maldijera a aquel pueblo. Y mi hermano, en Proverbios capítulo 10, versículo 31 dice:
La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Mis hermanos, a veces nosotros como hijos de Dios también tenemos que tener en cuenta de muchas veces lo que también sale de nuestra boca. Muchas veces de las cosas de lo que nosotros decimos, porque no nos olvidemos que también en esta boca hay poder. Lo que uno dice, muchas veces eso se cumple. Y a veces nosotros estamos, ay, es que hoy me fue mal, mañana a lo mejor me va mal, aquí no me funcionó, mañana me va peor. Pero si nosotros nos decimos cosas negativas, nosotros mismos nos estamos solitos atando. Entonces el rey Balac quería que Balaam maldijera a aquel pueblo, que le tiraron un conjuro, un hechizo. Pero ¿qué pasó más adelante? Dice en el capítulo 7, quería que haga eso, que maldijera a aquel pueblo, pero a cambio le fue llevando dádivas de adivinación, le fueron llevando presentes, le fueron llevando obsequios. Dádivas de adivinación significa dinero para pagar por aquella profecía. Les envía regalos, les envía presentes. ¿Para qué? Para que Balaam se diese aquello. Pero dice la palabra del Señor que Balaam va y consulta con Dios. Se ve que Balaam verdaderamente tiene comunión con Dios. Va, le pregunta y le dice lo que el rey Balac quería, que él maldijera a ese pueblo. Entonces dice en el 8, él les dijo: reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Balaam y les dijo, y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Mis hermanos, nos damos cuenta de que verdaderamente Dios sabe, Dios conoce, pero aún así le pregunta y dime: ¿qué varones son estos que han venido a ti? Y entonces Balaam le explica a Dios. Y le dice que aquel rey vino y que quiere que vaya y maldiga ese pueblo. Mi hermano, ahí la palabra de Dios dice que Dios inmediatamente le responde, porque se ve que es un hombre que tiene comunión con Dios. Y dice, Dios le responde: ¿qué varones son estos? Pero Dios ya sabía de aquellos hombres que fueron para donde se encontraba Balaam. Y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí, este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo, quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces hay algo que le dijo Dios a Balaam. Así como él fue a orarle, a pedirle, le responde y le dice dos cosas. Y lo vemos en el 12. Le dice: no vayas con ellos y maldigas al pueblo, porque bendito es. Mis hermanos, Dios le dio una respuesta a Balaam. Le dijo: no vayas, no lo maldigas, porque bendito es. Mis hermanos, vemos que Dios le da una instrucción tan fácil a Balaam: no vayas. Es que, mi hermano, así es Dios cuando nos quiere prevenir de algo. ¿A cuántos de nosotros muchas veces nos ha dicho no? ¿A cuántos de nosotros muchas veces cuando le hemos orado, le hemos pedido, nos ha dicho no? ¿A cuántos de nosotros? Pero, mi hermano, la historia no termina ahí. Dice la palabra de Dios que Balaam al siguiente día se despertó y fue donde se encontraban aquellos príncipes y le dijo, pero mire lo que le dice:
versículo 13 le dice Balac: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. ¿Qué usted entiende con esas palabras? Él prácticamente le está diciendo: yo hubiera querido ir, pero Dios no me deja. Las palabras de él hubiera sido: Dios me respondió que no tengo que ir, que no puedo maldecir ese pueblo porque es bendito. Porque el pueblo de Israel es bendito delante de los ojos de Dios. Y le dijo: no vayas, no lo maldigas. Y sin embargo, mis hermanos, le dijo estas palabras y fueron. Los príncipes de Moab se regresaron. Ellos se regresaron y le dijeron a Balac aquello que le había respondido. Pero el rey no se quedó de brazos cruzados. El rey Balac quería conseguir aquello como de lugar. Entonces, ¿qué hizo? Dice la palabra del Señor que le envió más regalos. Dijo que lo iba a honrar, que lo iba a poner en alto si él iba con ellos. Así los maldecía, mis hermanos. Pero lastimosamente Balaam, ¿qué fue lo que le dijo? Cuando él le responde, suena muy espiritual lo que le dice. En el 18, cuando él volvieron de nuevo a ofrecerle todo, hay algo que le dice. Balaam le respondió y le dijo a los siervos de Balac: aunque Balaam me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica y grande. Mis hermanos, se ve que la segunda vez que va de nuevo donde Balaam a ofrecerle, a ponerlo en alto, darle el honra, aún así Jesús lo respondió a Balaam. Y mi hermano, esta palabra suena como un hombre espiritual. Esta palabra suena como un hombre que verdaderamente quiere agradar a Dios, como un hombre que verdaderamente ama hacer la voluntad de Dios. Pero mis hermanos, no fue así. ¿Sabe por qué? Porque en el 19 dice que Balaam le rogó que a pesar de lo que le dijo, que así tú me ofrezcas de todo, yo no voy a cambiar, ni voy a traspasar la palabra que Jehová ya habló y dijo. Entonces, mis hermanos, Balaam le dice: os ruego, quédense. Voy de nuevo a consultar con Dios, a ver de pronto qué él me dice. Voy de nuevo a orarle a Dios, a ver qué me contesta. Ahora yo le pregunto algo: si él ya habló una vez, ¿usted cree que de nuevo tenemos que ir a preguntarle lo mismo cuando ya nos respondió? No, ¿verdad? Ese fue el error que cometió Balaam. Balaam tenía que haberle dicho: ya Jehová habló, ya Jehová me dio 2 órdenes, que no puedo ir contigo, que yo no puedo maldecir ese pueblo, porque es mi pueblo amado, mi pueblo escogido. Pero no fue así. Entonces él les ruega: quédense, vamos de nuevo a orarle a Dios, a preguntarle. Y dice que vino Dios a Balaam de noche y le dijo: si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Suena contradictorio, ¿verdad? Porque primero le dice no, pero luego le dice sí, que vaya. Pero mi hermano, ahí nos damos cuenta que Dios también nos da a nosotros, que nosotros también decidamos. Balaam no fue un hombre sabio. Balaam no fue un hombre verdaderamente sabio. ¿Por qué? Porque a la primera no aceptó, pero a la segunda Dios le dice: anda, ve con ellos. Pero es como que Dios le dijera: está bien, tú me deseas, ¿quieres ir? Anda.
Pero eso sí, atente a las consecuencias. ¿Por qué? Porque si Dios ya habló, si Dios ya dijo, no, por ahí no, porque Él conoce nuestro día de mañana. Es que Dios conoce que a mí me pueda pasar el otro mes, el próximo mes, el otro año. Él lo conoce, Él lo sabe todo. Por eso Él es un Dios omnisciente, un Dios omnipotente, un Dios omnipresente. Porque Él sabe y Él conoce. Y Él no quería que el fin de Balaam sea tan malo. Dios quería prevenirle de algo grande, de algo grave que estaba por cometer. ¿Y solamente por qué? Porque su corazoncito se estaba desviando. Porque le brillaron los ojos cuando les trajeron más regalos. Ya se estaba desviando su corazón porque escuchó que el rey lo iba a honrar, lo iba a poner en alto. Él le dijo primero que aunque me dieran tanto oro, tanta plata, me dieran una casa, me dieran todo, él no iba a traspasar la palabra de Dios, pero sin embargo no fue así. Él solamente lo dijo de boca para afuera, porque muy al fondo de su corazón estaba amando el dinero, estaba amando la riqueza, lo que le estaba ofreciendo a aquel rey. Entonces mis hermanos le respondió: si vinieran a llamarte, anda, ve, levántate y vete con ellos, pero haz lo que yo te diga. ¿Y qué pasó, mis hermanos? Que Balaam no esperó que le llamaran los moradores de Moab, los que fueron a aquel donde Balaam se encontraba. Él no esperó, dice la palabra de Dios, sino que muy temprano se levantó, preparó su asna, llevó lo necesario, fue con ellos. ¿Y qué dice la palabra de Dios? En el 22, la ira de Dios se encendió porque él iba. Si nos damos cuenta que Dios ya se había molestado con él, Dios ya se había enojado con él, porque estaba desobedeciendo a Dios. La ira de Dios estuvo con él, se enojó Dios al verlo. Y dice que el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. El ángel de Jehová sabemos que es un mensajero de parte de Dios, pero esta vez se pone enfrente a él. ¿Para qué? Para cortarlo, para matarlo, porque tenía la espada ya desenvainada. Pero ¿qué pasa, mis amados hermanos? Que cuando el ángel de Jehová se le pone de frente, ¿quién lo ve? Y va con su burra, va con su asna. Y Balaam no alcanza a ver al ángel de Jehová. Y quien lo alcanza a ver es el animal. Y que cuando lo ve, dice la palabra del Señor que se apartó del camino. Y eso a Balaam le molestó, le disgustó y la golpeó. ¿Por qué te saliste del camino? Porque Balaam había visto que se había salido del camino. Eso no le gustó porque él iba directo para donde el rey Balac. Mis hermanos, y nuevamente dice la palabra del Señor que así mismo seguían en el camino y luego iban por un campo que había unas paredes y la burra se esconde donde se encontraban aquellas paredes porque tenía miedo, estaban viendo a aquel ángel, tenía temor. Pero más sin embargo, por segunda vez, Balaam no lo ve, no se da cuenta y la vuelve a golpear. Entonces a la tercera vez que iban siguiendo en el camino, ya era un camino muy pequeño, que la burra ya no pudo ni mirarse ni para la izquierda ni para la derecha, y ella se inclina, solamente se inclina. Y Balaam aún no se da cuenta por qué está actuando así aquel pobre animalito, no se da cuenta. Entonces dice la palabra del Señor que Balaam
es donde Dios le permite que aquel animal hable. Leemos en el 28. Dice la palabra de Dios: entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna: ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. He acostumbrado a hacerlo así contigo. Y él respondió: no. Entonces usted se imagina, es como de no creerlo. Es como que usted se ponga a hablar como un animalito. La otra persona le dice: yo, que está loquito, que le pasa hablando como un animalito. Y escuchar que el animalito también le está respondiendo. Por eso esta historia es como de no creerlo, que Balaam se puso a estar como discutiendo con aquel animalito. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que el ángel de Jehová quería matar a Balaam. Entonces, mis hermanos, dice la palabra de Dios en el 31, que Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en sus manos, y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Mi hermano, Balaam era un hombre con visiones. Balaam era un hombre que tenía sus ojos abiertos espiritualmente. Pero ¿por qué no pudo ver al ángel de Jehová que se encontraba de frente? ¿Sabe por qué? Porque lastimosamente el pecado lo cegó. ¿Sabe por qué? Porque más adelante le dice el ángel de Jehová: ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí, yo he salido para resistirte, para cortarte, porque tu camino es perverso delante de mí. Balaam no estaba fornicando. Balaam no estaba adulterando. Balaam desobedeció a Dios y le dijo: tu caminar es perverso. Imagínese que Dios nos dijera: tú haces esto para mí, tú haces lo otro para mí, pero aún así tu camino es perverso delante de mí. Imagínese usted que a pesar que era un profeta de Dios, era un hombre que hablaba y daba los mensajes que Dios le daba que llevase, pero sin embargo le dice: tu caminar, tu andar es perverso, es desagradable, es sucio delante de mi presencia. ¿Usted se imagina eso? Una desobediencia le costó que Dios le dijera que su caminar es desagradable, es perverso. Entonces, mis hermanos, nos podemos dar cuenta que el tan solo desobedecer a Dios delante de Él es algo desagradable. Usted se imagina. Créame, mi hermano, que esta historia nos hace meditar mucho. Nos hace meditar mucho. Porque el no obedecerle, ya sea en diferentes áreas, ya sea de pronto algo que Él te haya dicho, algo que Él te dijo: ¿sabes qué? No, por ahí no nos sigas. Y la terquedad, la necedad: sí, yo tengo que ir por ahí. Pero mi hermano, la desobediencia le costó mucho a Balaam, porque Dios le dijo: tu camino es perverso. Y nos damos cuenta que aunque sea un pecado chiquito o grande, delante de Dios es igual. O sea, no hay grado. No hay grado. No es que de pronto él estaba haciendo tan cosa, digamos así, pero delante de Dios, el no obedecerle nada más, ya era perverso. Esto es, mi hermano, para que de verdad nosotros meditemos en Él. Meditemos en Él.
pensamos que sí, estamos bien, sí, estamos haciendo esto, estamos haciendo lo otro. Pero esto queda marcado en nosotros, de no hacer algo que Él nos haya dicho, ya es desagradable delante de Él. Dele alabanzas a nuestro Dios. Dele gloria al Señor en nuestro Señor Jesucristo. Entonces mi hermano, el ángel de Jehová le dijo: has azotado tu asna 3 veces. He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado. Luego delante de mí está 3 veces. Si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. ¿Usted no cree, mis hermanos, que también el animalito le salvó la vida a aquel hombre? Dígame usted, le salvó la vida. El ángel de Jehová le dice: es que si la asna no me hubiera visto, cruzaba, Balaam, a ti te mato, y ella la dejó viva. Es que también así es Dios. Él va a usar a quien tiene que usar. Mi hermana, hasta una piedra nos puede hablar. Cuando nosotros estamos en ese modo necio, cuando nosotros estamos en ese modo de terquedad, la primera vez que Él nos dice, nosotros no le entendemos ni le comprendemos. Entonces, mis hermanos, vemos que Balaam le pidió perdón por lo que él estaba haciendo. Pero sin embargo, mi hermano, la historia no termina ahí. Y leemos de nuevo, vámonos donde iniciamos, en el libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Perdón, Segunda de Pedro. Entonces dice: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Aquí dice claro, ¿por qué él desobedeció a Dios? Porque él amó. Su corazón se desvió. Por eso nosotros, como hijos de Dios, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cuidado para qué? Porque muchas veces nosotros podemos estar necesitados. Muchas veces nosotros podemos estar desesperados. De pronto, Señor, yo necesito esto, Señor, yo necesito aquello. Pero mi hermano, tenemos que tener en cuenta que el enemigo es astuto. ¿Ves? Cualquier cosa va a ser para nosotros desenfocarnos, para nosotros que vamos por ese camino recto, desviarnos. Va a usar cualquier manera, cualquier estrategia para que nosotros caigamos, para que nosotros no obedezcamos a nuestro Dios. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con aquello. En este pasaje de la Biblia se está refiriendo, el prefacio dice, a los falsos profetas y falsos maestros. Ya vamos a ver la doctrina y la enseñanza que hizo Balaam, que le dio al rey Balaam. ¿Por qué? Porque Balaam no podía maldecir ese pueblo. Vemos la palabra del Señor que Balaam decía obedecer a Dios, pero era un 50-50. ¿Por qué? Porque hasta el final, dice la historia y la palabra de Dios, que nunca maldijo ese pueblo. Pero Balaam se estaba dando cuenta que el dinero se le estaba yendo. Porque cuando Balaam fue para donde el rey Balac y le dice 3 veces, maldice ese pueblo para que sea más fácil poder destruirlo, maldícelo, maldícelo, nada. Siempre le decía que es un pueblo bendito, bendito, no lo maldecía ni nada. Y llega un momento donde el rey Balac se enoja. ¿Y sabes qué? Ya no quiero nada. Pero ahí se estaba dando cuenta Balaam
estaba ofreciendo nada. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que él amó el premio. Él amó lo que le estaban ofreciendo, lo que le estaban dando. Entonces su corazón ya se estaba torciendo, su corazón ya se estaba desviando. Eso solamente pasó porque Dios le dijo, como primer consejo, dos cosas. No vayas. Es que si él no hubiera ido, el cantar hubiera sido otro. Pero como le desobedeció, entonces pasó lo que pasó. Y le dice que más adelante amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Mis hermanos, nosotros, como le dije, se levantan falsos maestros, se levantan tantos hombres que empiezan bien en el evangelio, pero lastimosamente se tuercen y todo lo hacen ¿por qué? Por amor al dinero. Muchas veces cuando una iglesia pequeña empieza y ven de pronto que hay poco, a veces muchos pastores se desesperan, ya quieren ver el crecimiento pronto. Por eso que mi hermano, hoy en día, ¿cuántas iglesias se encuentran liberales? ¿Cuántos pastores se han salido de esta verdad? Porque muchas veces empiezan a amar el dinero, el enemigo se les mete sutilmente, de poquito en poquito, hasta llegar a un grado que de la cual delante de Dios ya hasta el Espíritu Santo se nos va. Y ya Dios ya ni nos toma en cuenta ni nada. Y hay que tener mucho cuidado en aquello. Lo que ya fue implantado en nuestras vidas, sin paz, sin santidad, nadie verá al Señor. Mis hermanos, y cuando Balaam ya no pudo maldecir a aquel pueblo, él empezó a decirle a Balaam, enseñarle un truquito para que el pueblo de Israel Dios lo maldijera. ¿Qué le enseñó, mis hermanos? Vámonos de nuevo a Números. Hay algo que le enseñó Balaam, pero él no se da cuenta que se estaba metiendo en serios problemas delante de Dios. Y le empieza a dar una doctrina. Y les enseñaba a Balac a poner tropiezo en los hijos de Israel. Que ellos empiecen a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Mis hermanos, eso dice en el capítulo 25. Moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaron al pueblo a los sacrificios a sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Mis hermanos, al ver Balaam que se le estaba yendo el dinero, al ver Balaam que se le estaba yendo todo aquello que le estaba ofreciendo el rey Balac, le dio un pequeño truquito. Le dio una enseñanza. Anda, lleva a las hijas más hermosas de Moab. Anda, júntate con aquel pueblo. Vayan, que coman cosas sacrificadas a los muertos, porque sabemos que los moabitas adoraban al Dios llamado Baal Peor. Adoraban a aquel Dios. Entonces, lastimosamente, el pueblo de Israel cayó en ese pecado. Pero eso estaba siendo desagradable delante de Dios. Dios se enojó contra Balaam porque estaba cometiendo, les estaba enseñando cómo hacer para que el pueblo de Israel fuera destruido.
pueblo de Israel. Pecó y eso le desagradó a Dios. Y dice: así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalo ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Mis hermanos, en Salmos capítulo 106, versículo 28, ahí vamos a leer ese texto. Ahí nos amplía un poco de aquello que cometió el pueblo de Israel. Salmo 106, dice la palabra de Dios en el 28: y se unieron a sí mismos a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Oseas capítulo 9, versículo 10 también nos dice. Vamos al libro de Oseas. Dice la palabra de Dios: como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio, vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Mis hermanos, vemos en la palabra del Señor que el pueblo de Israel disfrutaba. El pueblo de Israel empezó a amar la fornicación. El pueblo de Israel empezó a amar el comer aquellos sacrificados que le daban a los muertos. Por eso, mi hermano, tenemos que tener mucho cuidado. Si usted ve que están ofreciendo algo que no sea grato delante de Dios, preferible ni meternos en aquel lugar, porque nos estamos metiendo en problemas serios para con Dios. Es que muchas veces decimos: ay, es que la comida es rica, es que la comida que preparan cuando hacen esos sacrificios es deliciosa y yo no me lo quiero perder. Pero mis hermanos, al pueblo de Israel le costó la vida. Al pueblo de Israel le costó aquello que estaban practicando. Y dice la palabra de Dios que por todas esas prácticas que ellos hicieron, por todo eso lo que hicieron, fueron muertos por plagas. ¿Cuántos murieron? Murieron cerca de 24,000 israelitas, unos a espada y otros con una plaga. No fue fácil lo que ellos hicieron, tuvieron que tener también su paga. Hicieron lo malo, hicieron lo indebido. Pero Dios también estaba enojado con Balaam por haberles enseñado, por haberles instruido, por haberles dicho aquello para que el pueblo de Israel cayese. Pero toda la culpa no solamente es de Balaam, porque el pueblo de Israel tiene que haberse sentido debilitado. Por eso les digo, hay que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado, porque en este caminar usted y yo nos vamos a debilitar. En este caminar usted y yo vamos a pasar tantas cosas. Pero ahí es donde el enemigo sutilmente, él empieza a estar trabajando. Pero siempre y cuando nosotros le abramos una puerta, si nosotros le abrimos una puerta, él va a ser fácil para poder entrar. Él va a ser fácil. Que fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Tienen que haberse encontrado débiles. Tienen que haberse encontrado en un estado donde verdaderamente se les iba a hacer fácil caer. Y mis hermanos, leímos en Oseas, capítulo 9, versículo 10. Todo aquello que hicieron. Pero mi hermano, por último, había algo que Balaam deseaba. A pesar de todo lo
capítulo 23, versículo 10. Había algo que él estaba deseando. Algo que anhelaba muy adentro de su corazón. Números capítulo 23, versículo 10. Dice: ¿quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos y mi postrimería sea como la suya. Postrimería significa los últimos hechos de una vida peregrina que pasa a la vida inmortal. Mis hermanos, aquí vemos en la palabra de Dios que Balaam quería morir como un hombre justo, que Balaam quería morir como un hombre recto, sabiendo lo mal que él estaba haciendo, pero lastimosamente su final no fue así. Y eso lo leemos en Número 31:8. Dice la palabra de Dios que a pesar de todo, Balaam nunca regresó a su tierra. Y veamos cuando él ya murió. Número capítulo 31, versículo 8. Dice la palabra de Dios: mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requem, Sur, Ur y Reba. 5 reyes de Madián, también a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Pero en Jueces capítulo 13, versículo 22, miremos cómo él verdaderamente murió. ¿Habrá muerto como un hombre justo? En Jueces capítulo 13, versículo 22. Perdón, Josué. Josué capítulo 13, versículo 22. Dice la palabra de Dios: también mataron a espada los hijos de Israel a Balaam el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. Mis hermanos, vemos en la palabra del Señor que Balaam quería morir como un hijo de Dios, quería morir como un hombre recto, pero lastimosamente dice que él murió siendo un adivino. Cuando él cometió ese pecado desagradable de impartir esa doctrina, esa enseñanza errónea contra el pueblo de Israel, lastimosamente el Espíritu de Dios se alejó de él. El Espíritu de Dios ya no estaba en su vida, que solamente le quedó funcionar como un adivino, nada más. Entonces, lastimosamente, mi hermano, él que anhelaba, por lo menos, a pesar de su error, de su pecado, él anhelaba. Y ahora yo le pregunto algo: ¿verdaderamente Dios quería eso para con aquel hombre? ¿Verdaderamente Dios quería que pasara eso? No, porque Dios conoce mi día de mañana. Dios conoce lo que a mí me pueda pasar, y eso le costó a él. ¿Por qué? Porque Dios le dio 2 cosas. Le dijo: no vayas con ellos, no vayas, porque yo sé lo que te va a pasar. Y Balaam no fue sabio. Él desobedeció, no quiso acatar lo que Dios le estaba diciendo, y eso le costó la vida, porque la presencia de Dios ya se apartó de él, el Espíritu Santo ya no estaba en él, y él quedó solamente como un adivino, nada más. Y lastimosamente su alma se perdió. Su alma se perdió. Eso es lo que no quiere Dios en nuestras vidas. Sino más bien, si Él nos dice algo, decirle: sí, Señor, así va a ser. Por eso le digo que esta historia es tan impactante, porque con esta historia nosotros nos vemos también reflejados. Estos hombres de antes solamente es un ejemplo que de la cual nos ayuda a nosotros a evitar que
palabra. Entonces, mis hermanos, a él le costó la vida. Su alma no se salvó, su alma se perdió. Dios no quería eso. Dios quería salvarlo. Dios no quería que le pasara nada. Pero una desobediencia, al no captar lo primero que Dios le dijo, le costó todo. Amén. Dele alabanzas a nuestro Dios. Todos fuertes alabanzas a nuestro Rey. Ponemos de pie, mis amados hermanos.